¿Sabías que, en la Edad Media, el mundo era visto como un cuerpo? Un organismo vivo. El sol era el corazón y los ríos las venas. Siglos después, con el descubrimiento de las leyes de Newton, el mundo se veía como un gran mecanismo de relojería, perfectamente ajustado, que funcionaba según leyes precisas y predecibles. Dios, según esta analogía, era el relojero que había creado el universo y lo había puesto en marcha. En la revolución industrial, el mundo es una gran máquina, y cuando se expande el uso de la electricidad, el cerebro es visto como un sistema de cables y corrientes eléctricas que envían señales. Con los primeros ordenadores, nuestro ADN es el código informático que contiene las instrucciones para nuestro funcionamiento, y ahora, con el auge de la inteligencia artificial, el mundo es una simulación creada por una IA mucho más avanzada que nosotros, que a su vez ha sido creada por otra IA, que a su vez ha sido creada por otra IA, que a su vez ha sido creada por otra IA. Y así hasta el infinito. Tanto tú como yo somos seres reactivos. Vamos reaccionando a lo que nos viene, a los problemas que se nos presentan, a las circunstancias del momento. Es decir, no encontramos la solución antes de que se presente el problema, sino una vez que nos damos cuenta de que, en efecto, hay un problema. Solo en ese momento es cuando ponemos toda la maquinaria en marcha para dar con una solución. Y esto, claro, tiene sus consecuencias. Y es que mientras todo funcione más o menos bien, nadie se pregunta lo que podría salir mal. A nadie le gusta sacar problemas de donde, en teoría, no los hay. Y en economía, esto no iba a ser diferente. En la década de 1920, Estados Unidos gozaba de tal prosperidad que en 1928 el presidente Herbert Hoover afirmó: "En Estados Unidos estamos más cerca del triunfo final sobre la pobreza de lo que jamás se ha estado en la historia de país alguno". A Joseph Patrick Kennedy, inversor de éxito y padre del trágico presidente John F. Kennedy, su limpiabotas le recomendó invertir en empresas de ferrocarril y petroleras. Y de aquí viene la famosa frase: "Cuando hasta el limpiabotas te hable de la bolsa, ese será un buen momento para vender tus acciones". Y vaya si tenía razón. El día 24 de octubre de 1929 pasaría a la historia para ser conocido como el Jueves Negro. Tras varias pequeñas caídas, la bolsa de Nueva York se desplomó un 9%. Pero esto no sería lo peor. 5 días después, el 29 de octubre, sería recordado como la jornada más sombría de Wall Street, el Martes Negro. En pocas horas, 16,5 millones de acciones se vendieron con pérdidas medias de un 40%, casi la mitad de su valor. La policía tuvo que cerrar la bolsa, el pánico se apoderó de Wall Street. Todo el mundo quería vender sus acciones por miedo a perder más dinero, haciendo que los precios siguieran cayendo más y más. Este fue el inicio de una de las crisis económicas más devastadoras de la historia moderna, la Gran Depresión, que se prolongó durante la década de 1930, en los años previos a la Segunda Guerra Mundial, afectando a prácticamente todas las economías del mundo. Una de las consecuencias más desastrosas de la Gran Depresión fue el desempleo, que en Estados Unidos alcanzó el 25% en su punto más alto en 1933. Miles de empresas se vieron obligadas a cerrar, millones de personas perdieron su trabajo y su casa, provocando una pobreza generalizada. Familias enteras vivían en la miseria y las colas para recibir comida y ayuda pública se hicieron comunes. El sistema que había traído prosperidad y un enorme crecimiento económico a Occidente durante las últimas décadas, de repente parecía que se desmoronaba. Algo estaba fallando, pero, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga. Acción y reacción. Un matemático inglés se inspiraría en este trágico periodo para, precisamente, formular una revolucionaria vacuna contra las crisis económicas. Pero antes de nada, ¿cómo era el sistema económico antes de la Gran Depresión? Antes de la Gran Depresión, los países desarrollados del momento se regían bajo la filosofía económica del laissez-faire, en español, dejen hacer, que promulgaba una completa libertad en la economía. ¡Ojo! Laissez-faire no es lo mismo que capitalismo.
El laissez-faire es una corriente específica dentro del capitalismo, cuya característica más importante es la no intervención del gobierno en los asuntos económicos. El capitalismo es un sistema económico más amplio, que engloba al laissez-faire, por ejemplo, y al capitalismo de bienestar que implementan actualmente la mayoría de países europeos, donde el mercado está más regulado y el Estado proporciona servicios como la sanidad pública. Podríamos decir que el padre del laissez-faire y en general de la economía moderna es el escocés Adam Smith, que en el año 1776 publicó un libro que cambiaría por completo la historia, La riqueza de las naciones, donde argumenta que los seres humanos somos racionales y actuamos en beneficio propio. Esto último a simple vista puede parecer que conlleva obligatoriamente una sociedad caótica, pero como él mismo dice, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Es decir, el hombre, con su libertad y su rivalidad y deseo de beneficios, es guiado por una mano invisible, que le conduce a un objetivo que no forma parte de su intención, y así, sin saberlo, actúa en beneficio del interés general de la sociedad. Adam Smith afirmaba que los mercados, libres de restricciones y mediante la competencia y la ley de la oferta y la demanda, funcionan de manera eficiente y asignan recursos de la forma más óptima posible, fomentando la innovación y el crecimiento económico. Toda intervención por parte del Estado entorpece el buen funcionamiento del mercado, y este solo se debe limitar a funciones esenciales, como la defensa, la justicia y la provisión de bienes públicos que el mercado no puede ofrecer de manera eficiente. Una gran preocupación de los economistas de la época era que, vale, tenemos un sistema para generar, para producir bienes y servicios, pero ¿no es posible que llegue un momento en el cual se produzcan tantos bienes, tantos servicios, que la gente no quiera o no pueda comprarlos todos? Es decir, que haya sobreproducción. Para aliviar estas preocupaciones llegó la ley de Say, enunciada por el economista francés Jean-Baptiste Say, que en pocas palabras afirma que la oferta crea su propia demanda. La oferta es la producción, los bienes y servicios que se producen en una economía, y la demanda es, los bienes y servicios que la gente está dispuesta a comprar. Para que la oferta se produzca hacen falta trabajadores, que a su vez cobran un salario. Estos trabajadores gastarán una parte importante de ese salario en comprar otros bienes y servicios, lo que hará que se produzcan más de esos otros bienes y servicios, lo que hará que los trabajadores que los produzcan sigan cobrando su salario y gasten parte de ello en comprar otros bienes y servicios, como los que producían los primeros trabajadores, por ejemplo. Y así continuamente, hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito no, hasta mantener la economía en un cierto equilibrio. Y con esto hemos matado dos pájaros de un tiro: la sobreproducción y el desempleo. Fíjate que si la oferta crea su propia demanda, es decir, si todo lo que se produce genera suficientes ingresos para que esos trabajadores demanden otros productos, no puede haber desempleo, porque si lo hubiera, eso significaría que no se está produciendo todo lo que la economía es capaz de absorber hasta llegar a un equilibrio. Así que simplemente se producen más bienes y servicios, que a su vez tienen que ser creados o fabricados por alguien. Es decir, se crea más empleo. Pero hay que entender y tener claro que todo esto se da a largo plazo. Que la oferta cree su propia demanda no significa que todo lo que se produzca automáticamente se vaya a vender, sino más bien que, como todos producimos más, todos podemos comprar más, que a su vez hará que se produzca más aún. A largo plazo, según la ley de Say, el desempleo no tiene cabida en una economía de libre mercado. Resumiendo, antes de la Gran Depresión, la mayoría de economistas estaban de acuerdo en que el libre mercado, impulsado por las decisiones individuales de millones de personas, tendía al equilibrio y la prosperidad. Aunque se podían dar pequeñas épocas de crisis y recesiones, los gobiernos no actuaban ni intentaban corregirlas de ninguna forma, ya que se veían como algo natural que con el tiempo, dejando actuar al libre mercado, se corregiría solo. Es decir, el libre mercado tenía la capacidad de autorregularse, y esto aplica también al empleo.
Por la ley de SAI, el pleno empleo se daba por hecho, y de hecho se creía que todo desempleado lo era por problemas propios, enfermedad, vicios, falta de iniciativa. Según esto, el desempleo era voluntario. Si alguien quería trabajar, a medio o largo plazo, mediante los mecanismos autorreguladores del mercado, encontraría trabajo. Pero durante la Gran Depresión, la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó a ser del 25%. Y acabamos de decir que, según la ley de SAI, esto es literalmente imposible. ¿Cómo puede ser? Sea cuales fueran las causas específicas de la Gran Depresión, lo que está claro es que en periodos de crisis, ya sea por motivos reales, incertidumbre o simplemente pánico generalizado, la gente consume menos. Y ya no solo la gente, sino también las empresas, que por miedo a perder más dinero no invierten en nuevos proyectos y prefieren mantener su dinero en liquidez, en efectivo. ¿Para qué vas a arriesgarte a invertir dinero si no hay ningún indicio de que las cosas vayan a mejorar? Para eso mejor guardarlo y estar preparado para lo que pueda venir. Este miedo de las personas a gastar y de las empresas a invertir debido a la incertidumbre y el pesimismo de una época de crisis se denomina trampa de liquidez. Los ahorros aumentan pero no se transforman ni en consumo ni en inversión. Y que la gente consuma menos y las empresas inviertan menos significa que hay menos demanda agregada. Y que haya menos demanda agregada provoca dos cosas que a menudo suelen ocurrir a la vez. Los precios bajan y la producción se reduce. Un breve apunte. Seguramente te estés preguntando qué significa demanda agregada y en qué se diferencia de la demanda a secas. Cuando hablamos de demanda nos referimos a un bien o servicio en específico. La demanda de café, de coches, de tickets de avión, de lo que sea. La demanda agregada se refiere a la demanda total de bienes y servicios en una economía en su conjunto. Sería como sumar la demanda de café, de coches, de tickets de avión y de todos los bienes y servicios en general, tanto por parte de las personas, como de las empresas, como del Estado. Bien, siguiendo por donde lo dejamos, que la gente consuma menos y las empresas inviertan menos significa que hay menos demanda agregada, y que haya menos demanda agregada provoca dos cosas que a menudo suelen ocurrir a la vez. Los precios bajan y la producción se reduce. La caída de los precios es llamada deflación, lo contrario a la inflación, que a simple vista puede parecer que es beneficioso. Todo está más barato, todo abajo de precio, pero sus consecuencias reales no son tan bonitas. Si la demanda agregada disminuye drásticamente, las empresas se ven obligadas a bajar los precios para atraer a los pocos compradores que quedan en el mercado. Pero esa misma expectativa de que los precios sigan cayendo hace que los consumidores retrasen sus compras esperando precios aún más bajos, lo que a su vez impulsa más caídas en el corto plazo. Es lo que se conoce como trampa deflacionaria. Es un poco lo contrario a lo que ocurre cuando una acción, por ejemplo, está subiendo mucho en bolsa. La gente se vuelve loca y compra esa acción con la esperanza de que vaya a subir más y más. Y eso hace que, en efecto, la acción a corto plazo suba más. Pero, al contrario que los precios, que bajan drásticamente, los costes de producción no pueden ajustarse tan rápidamente, porque las empresas tienen costes fijos como alquileres, deudas, equipos, maquinaria, además de contratos con proveedores y otros actores en la cadena de suministro. Y no nos olvidemos de los contratos laborales de los trabajadores de la empresa, que suelen establecer permanencia o salarios fijos. Y aunque no lo hagan, a los trabajadores no les gusta ganar menos dinero. Las reducciones de salarios son difíciles de negociar y disminuyen la moral y productividad de los trabajadores. Esto último puede parecer una tontería, pero es un gran problema. Cuando los precios en general bajan, que los salarios se mantengan igual que antes en realidad significa una subida indirecta de los salarios, porque con la misma cantidad de dinero los trabajadores pueden comprar más productos. Esto para la empresa supone que el coste de producción aumente en un periodo de depresión, cuando quizás la solución óptima sería bajar los salarios, para equipararlos al nivel de los precios y así al menos evitar que aumenten los costes.
No estamos hablando ni de disminuir costos de producción, simplemente igualarlos a los de épocas predepresión. El problema que ocasiona la dificultad de bajar los salarios es lo que se conoce como rigidez salarial. En resumen, los precios de los productos tienden a bajar más rápido que sus costos de producción, lo que hace que las empresas quiebren o reduzcan sus costos despidiendo empleados o disminuyendo sus inversiones en nuevos proyectos. Y cuando ya no se pueden bajar más los precios porque conllevaría operar a pérdidas, se reduce la producción, que a su vez ya ha sido reducida por el despido de empleados para reducir costes. Pero claro, si en general las empresas despiden empleados para reducir costes, la gente tiene menos dinero para gastar, porque está desempleada. Es decir, se produce aún menos, porque hay menos demanda agregada, entrando así en un círculo vicioso de caída de producción y desempleo. Y esto es precisamente lo que ocurrió durante la Gran Depresión. En Estados Unidos, entre 1929, cuando la bolsa se desplomó, y 1932, los precios y el PIB habían caído alrededor de un 25%, la producción un 40%, y en 1933 la tasa de desempleo alcanzaba máximos, con un 25% de parados. Con todo este panorama, al que la economía clásica de laissez-faire parecía no ser capaz de responder, en 1936 se publica un libro dispuesto a responder preguntas y a evitar que una situación como la Gran Depresión se vuelva a repetir de nuevo en la historia. John Maynard Keynes, matemático inglés especializado en economía, llega para revolucionar las ideas clásicas con su obra Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, abreviada comúnmente como Teoría General. Mientras lo escribía, Keynes envió una carta a un amigo suyo diciendo: Estoy escribiendo un libro sobre teoría económica que considero que revolucionará en gran medida, no de inmediato, pero presumo que lo hará en el transcurso de los próximos 10 años, la forma en que el mundo piensa sobre los problemas económicos. Ambas predicciones terminaron siendo correctas. A Keynes no le interesaba tanto la preocupación tradicional de la economía, la asignación de recursos escasos con usos alternativos, sino más bien los periodos en los cuales una gran parte de los recursos de una nación, tanto de mano de obra, los trabajadores, como de capital, la maquinaria, ordenadores, infraestructura, etc., no estaban siendo utilizados. No le preocupaba tanto que estos problemas se pudieran resolver a largo plazo mediante los mecanismos autorreguladores del libre mercado, sino en resolverlos a corto plazo para reducir el sufrimiento de las personas afectadas por la crisis. Una de sus frases célebres fue: En el largo plazo, todos estaremos muertos. Y aunque defendía la idea clásica de que los mercados se autorregulan y tienden al pleno empleo, argumentó que es posible que una economía se quede estancada durante años en niveles bajos de producción y desempleo altos, debido precisamente a los motivos que os he explicado anteriormente. La ley de Say dice que la oferta crea su propia demanda, pero la incertidumbre propia de los tiempos de crisis hace que la demanda agregada sea insuficiente para absorber toda la oferta de bienes y servicios. Vamos, que la gente compra mucho menos de lo que se produce, haciendo por consiguiente que caiga la producción, se produzca menos, provocando desempleo y subutilización de recursos, reduciendo así aún más el consumo y entrando en un círculo vicioso sin fin. La solución que propuso Keynes a este bucle de desempleo y pobreza consistía en que el Estado metiera mano en la economía para darla un empujoncito que estimulara de nuevo el consumo para que todos los engranajes volvieran a rodar. Si en una recesión el gobierno invierte en grandes proyectos, como la construcción de carreteras, aeropuertos o parques, se crean nuevos trabajos, hay menos desempleo, y los salarios de esos nuevos trabajadores estimularán el consumo de forma que aumente la producción, creando más empleo privado y haciendo así que la economía ruede de nuevo. La idea clave de todo esto es el llamado multiplicador keynesiano. El multiplicador keynesiano afirma que el aumento del gasto público estimula la economía más allá de la cantidad inicial gastada,
generando un efecto en cadena que aumenta la producción, el empleo y el ingreso total. Los trabajadores empleados en proyectos del gobierno cobran un salario del que destinan una parte importante a consumir, aumentando la oferta agregada y por tanto la producción, generando así más trabajo. Pero estos nuevos trabajadores también consumen, creando así una nueva ronda de más producción para absorber la mayor demanda agregada y nuevos trabajos para hacer posible este aumento de producción. Y de nuevo, estos nuevos trabajadores también consumen, aumentando otra vez el consumo y por tanto la producción en otra ronda, y así sucesivamente hasta llegar al pleno empleo. Al final, el dinero gastado por el gobierno para crear los primeros trabajos se ha multiplicado y dispersado entre la economía. Y ahora el desempleo es mucho menor y el país más rico y próspero. El gasto público ha reactivado la economía. La fórmula básica del multiplicador keynesiano es esta de aquí, donde PMC es la propensión marginal a consumir. La propensión marginal a consumir es un número entre 0 y 1 que mide qué parte de cada unidad adicional de ingreso se dedica al consumo. Imagínate que, por ejemplo, un día vas por la calle y te encuentras 10 euros. Y de esos 10 euros gastas 7 en un menú del McDonald's y 3 los ahorras. Habrías gastado un 70% de ese dinero extra en consumir. Y entonces la propensión marginal a consumir sería 0,7. Y fíjate que cuanto mayor sea, mayor lo es también el multiplicador. Da igual si se te dan bien las matemáticas o no. La idea fundamental de esta fórmula y con la que te tienes que quedar es que, según Keynes, los ingresos adicionales que genera el gasto público, en forma de salarios, subvenciones, ayudas o lo que sea, si se usan en consumir, generan un efecto multiplicador en la economía, que será mayor cuanto mayor porcentaje de esos ingresos extra se dediquen al consumo en vez de al ahorro. Fundamentalmente, lo que Keynes vino a decir en su obra maestra, Teoría General, es que la clave, lo más importante en tiempos de depresión y en la economía en general, es la demanda agregada, que es la suma de la demanda de todos los bienes y servicios en la economía. La razón fundamental de que la Gran Depresión fuera tan dura y durase tanto, según Keynes, era que la demanda agregada estaba por los suelos, porque ni la gente consumía ni las empresas invertían, por la propia incertidumbre de las épocas de depresión económica. La demanda agregada estaba por los suelos, y por tanto también la producción, y si se produce menos trabajadores hacen falta, es decir, el desempleo aumenta. El objetivo principal de Keynes y las medidas que propone es poner toda la maquinaria del país en marcha, es decir, disminuir al máximo el desempleo y en general usar todos los recursos con los que se cuenta, fábricas, tecnología, maquinaria, etc. Como la clave de todo es la demanda agregada, la solución será aumentarla de alguna forma, y para ello, según Keynes, lo mejor es recurrir sobre todo a políticas fiscales, aprovechándose del efecto multiplicador que éstas tienen sobre la economía, es decir, su capacidad de estimular la economía más allá de la cantidad inicial gastada, generando un efecto en cadena que aumenta la producción, el empleo y el ingreso total. Un breve paréntesis para aclarar las cosas. ¿Qué son exactamente las políticas fiscales? Las políticas fiscales son el conjunto de medidas que el gobierno utiliza para influir en la economía a través de la recaudación de impuestos y el gasto público. Otro tipo de políticas serían las monetarias, que son las que controlan la cantidad de dinero en circulación y los tipos de interés. Y ya que el gasto público tiene tanta importancia, ¿qué es exactamente el gasto público? Bueno, vale, es el gasto del gobierno en bienes y servicios. Pero ¿qué es realmente? ¿En qué se materializa? El gasto público se puede clasificar en dos grandes tipos. Uno, el gasto corriente, que son gastos como salarios de empleados públicos, mantenimiento de infraestructuras, servicios sociales como salud, educación y seguridad social, o pagos directos a empresas o individuos sin que haya una contraprestación directa, como por ejemplo las pensiones, subsidios o ayudas sociales. 2. El gasto en capital o inversión pública, que son gastos en activos duraderos que tienen un impacto a largo plazo, como infraestructura pública, carreteras, puentes, hospitales, etc.,
plantas de tratamiento de agua, sistemas de metro o inversiones en tecnología e investigación. Ejemplos de políticas fiscales que el Estado podría poner en marcha para estimular la demanda agregada son construir infraestructuras como carreteras, puentes u hospitales, programas de empleo público en el que se contrata directamente a personas desempleadas para mantenimiento de parques, trabajos comunitarios, obras de renovación urbana, ayudas o subsidios a los ciudadanos o familias en forma de transferencias directas de dinero, reducción temporal de algunos impuestos, aumentos de la ayuda por desempleo, aumento del salario público, programas de subsidios a empresas para evitar que quiebren, subvenciones a empresas que investiguen en determinadas áreas, como energías renovables, por ejemplo. Cierro paréntesis. Podemos seguir. Incluso antes de la publicación de la teoría general de Keynes en 1936, ya a principios de los años 30, los gobiernos intentaron combatir la Gran Depresión adoptando medidas similares a las que en el futuro defendería Keynes, políticas fiscales y monetarias expansivas. El paquete de medidas más representativo fue el New Deal, aprobado en 1933 por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt. Había nacido el keynesianismo, una escuela de pensamiento basada en las ideas de John Maynard Keynes, desarrolladas principalmente en su libro Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero, publicado en 1936 y escrito como directa reacción a la Gran Depresión. Las ideas claves del keynesianismo son las siguientes. La demanda agregada es el motor de la economía, y sus fluctuaciones son la principal causa de las recesiones y los ciclos económicos. En tiempos de crisis, el mercado libre no tiene mecanismos automáticos suficientes para recuperarse por sí solo, y es necesaria la intervención por parte del Estado, en forma sobre todo de políticas fiscales expansivas, es decir, más gasto público y menos impuestos. En tiempos de auge económico, el gobierno puede evitar el sobrecalentamiento de la economía, sobre todo mediante políticas fiscales contractivas, es decir, menos gasto público y más impuestos. El Estado debe intervenir activamente en la economía para estabilizarla. El aumento del gasto público tiene un efecto multiplicador en la economía. Las políticas monetarias, es decir, las que tienen que ver con la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, son importantes pero no suficientes para resolver las crisis económicas. Fijaros en la enorme diferencia del keynesianismo con respecto a la teoría clásica, el laissez-faire. Para la teoría clásica, lo más importante era la oferta, que al final es la capacidad productiva de la economía, lo que es capaz de producir. Por eso deja que el mercado actúe libremente, porque se supone que las empresas más productivas y que satisfagan más a los consumidores son las que prevalecerán. Es un poco como la selección natural de Darwin. Si recordáis la ley de Say, la oferta crea su propia demanda. Es decir, para que haya demanda, primero tiene que haber oferta. Creo que es algo lógico. No puedes consumir algo que no existe. Pues el keynesianismo, entre comillas, le da la vuelta a esto. La demanda crea su propia oferta. Lo más importante es estimular la demanda agregada, y la oferta ya se producirá. Esto traerá algunos problemas que comentaremos más tarde. Otra diferencia clave es obviamente el papel del Estado en la economía. La característica más importante del laissez-faire es literalmente la no intervención del Estado en la economía, mientras que el keynesianismo lo ve algo obligatorio y necesario para estabilizarla. Y esto enlaza con otra diferencia crucial. La teoría clásica sostenía que la economía se autorregula. El keynesianismo dice que también, pero a muy largo plazo. ¿Y para qué alargar el sufrimiento cuando puedes cortarlo rápidamente? Como habéis podido comprobar, el keynesianismo representó una completa ruptura con las teorías económicas tradicionales de la época. Esto hizo que en un principio muchos economistas fuesen críticos o escépticos respecto a las ideas de Keynes, pero poco a poco fueron ganando más aceptación, tanto por parte del mundo académico como por parte de los gobiernos. En 1939,
con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, se podría decir que la Gran Depresión terminó de manera definitiva. La producción masiva de armamento y suministros militares, así como el reclutamiento de soldados, disminuyó la tasa de desempleo hasta un impresionante 1,2% en 1944. Y por fin, después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente vivió una de las eras de mayor crecimiento económico de la historia, conocida como los 30 años gloriosos, o la Edad de Oro del capitalismo, que comprendió entre 1945 hasta 1973. Las ideas de Keynes se convirtieron en la base de la mayoría de las políticas económicas en los países desarrollados, que adoptaron una economía mixta, combinando aspectos de laissez-faire con políticas de intervención estatal para asegurar el bienestar social y mantener el pleno empleo. El modelo keynesiano estaba en auge. Tanto es así que en 1965 Keynes fue portada de la revista Time y actualmente es considerado el economista más influyente del siglo XX. Durante los 30 años gloriosos, numerosos economistas contribuyeron a formalizar la teoría keynesiana en forma de modelos matemáticos. Se refinaron algunos detalles e ideas y también surgieron nuevos conceptos, dando paso a lo que se conocería como neokeynesianismo. Algunos de los economistas más destacados fueron Paul Samuelson, James Tobin o Robert Solow. Uno de los conceptos más importantes que surgieron en la época fue la curva de Phillips, que muestra la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación en una economía. Si vamos hacia la derecha, el desempleo sube y la inflación baja, y si vamos hacia la izquierda, el desempleo baja y la inflación sube. Esta curva surgió en 1958 a partir de un estudio empírico con casi 100 años de datos sobre la tasa de desempleo e inflación de Reino Unido, y fue muy importante y usada durante 2 décadas. Vamos a profundizar en ella. Según la curva de Phillips, cuando el desempleo es elevado, baja la inflación. Esto es sencillo de explicar. Si el desempleo sube, la gente tiene menos dinero, por lo tanto consumen menos, por lo tanto la demanda agregada cae, por lo tanto los precios caen, y el caso extremo sería lo que pasó en la Gran Depresión. Por el contrario, cuando el desempleo es bajo, los precios suben por la misma lógica que los precios bajan en el caso contrario. Simple oferta y demanda. Pero ahora, ¿qué pasa en el caso extremo, donde el desempleo ya es muy bajo, pero queremos disminuirlo aún más aplicando medidas keynesianas? A partir de ahora, cuando hable de medidas keynesianas, me estoy refiriendo sobre todo a políticas fiscales con el objetivo de estimular la demanda agregada, sobre todo mediante gasto público. Ahora sí, ¿qué pasa en el caso extremo donde el desempleo ya es muy bajo, pero queremos disminuirlo aún más aplicando medidas keynesianas? Pues primero, las medidas keynesianas estimulan la demanda agregada, así que las empresas producen más bienes y servicios. Segundo, al aumentar la producción se necesitan más trabajadores, y como la tasa de desempleo ya es muy baja, las empresas tienen que competir por ellos, y como podéis suponer, la que ofrezca mejores sueldos se los lleva. Es decir, en general, los salarios suben. Y por último, al subir los salarios y como la empresa no ha mejorado su tecnología ni procesos de fabricación, aumentan los costos de producción por unidad producida. Pero las empresas tienen que mantener un margen mínimo de ganancia para seguir operando, así que suben los precios de los bienes y servicios que producen para compensar la diferencia. Es decir, se genera inflación. En esencia, la curva de Phillips sugiere un trade-off, un compromiso entre desempleo e inflación, y los gobiernos la usaban para decidir qué es lo que más les compensaba, en qué punto situarse de la curva. Si querían reducir el desempleo, podían aplicar políticas fiscales o monetarias expansivas para estimular la demanda agregada, lo que podía generar más empleo, pero a costa de una mayor inflación. De manera inversa, para controlar la inflación, un gobierno podía reducir la demanda agregada mediante políticas restrictivas, lo que llevaría a un aumento del desempleo. La curva encajaba perfectamente con el modelo keynesiano, y tanto economistas como dirigentes políticos confiaban y basaban sus decisiones o teorías en ella. Pero a finales de los 60 y durante la década de los 70, coincidiendo con el fin de los 30 años gloriosos, la relación inversa entre desempleo e inflación colapsó.
El desempleo y la inflación pasaron a crecer juntos, conociéndose este fenómeno como estanflación. Como curiosidad, el término estanflación viene de un discurso que pronunció en 1965 el entonces ministro de Finanzas británico. Ahora tenemos lo peor de ambos mundos. No solo la inflación por un lado o estancamiento por el otro, sino ambos juntos. Tenemos una especie de estanflación. Pero, para entender todo mejor, volvamos a los 30 años gloriosos. Durante este periodo no había crisis, no había motivos reales para aplicar medidas keynesianas activas. Era más bien una situación para dar rienda suelta a los mecanismos automáticos de libre mercado, aun con sus pequeñas subidas y bajadas, sus pequeños desequilibrios. De no controlar nada a controlarlo todo. Los gobiernos se obsesionaron con estimular la demanda agregada para mantener el desempleo al mínimo y evitar fluctuaciones en el mercado. Al final, el keynesianismo les daba la justificación teórica para hacerlo. Pero cuando llegó la estanflación, el modelo keynesiano no era capaz ni de explicarla ni de resolverla. Según la teoría keynesiana, la inflación siempre será causada por un exceso de demanda agregada, pero durante la estanflación la demanda agregada caía, mientras que la inflación subía. Esta subida generalizada de los precios tenía un gran causante: la crisis del petróleo de 1973, en la que los países de la OPEP establecieron restricciones a Occidente en las compras de petróleo, haciendo que su precio se disparara por las nubes y aumentasen los costes de producción en miles de productos, traduciéndose en un aumento generalizado de los precios al consumidor final. Es decir, inflación que las políticas keynesianas no eran capaces de solucionar. De hecho, parecían provocar aún más problemas de inflación que otra cosa, sin lograr reducir nada el desempleo. La curva de Phillips, que durante 2 décadas había representado de forma fiable la relación inversa entre desempleo e inflación, se desmoronaba, y se empezó a cuestionar si el gasto público generaba un efecto multiplicador o si realmente solo estaba provocando distorsiones económicas. Y como pasó con la Gran Depresión, acción y reacción. Cuando la teoría económica predominante es incapaz de solucionar los problemas del momento, aparecen nuevas críticas y teorías para dar otra vuelta más de tuerca, avanzar en el entendimiento de la economía e intentar resolver los nuevos problemas del mundo desarrollado. Quizás la crítica más importante al keynesianismo fue la iniciada por el reconocido economista estadounidense Milton Friedman. Al igual que Keynes, Friedman también es considerado uno de los economistas más influyentes del siglo XX y también fue portada de la revista Time, esta vez en el año 1969, 5 años después de Keynes. Además, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1976. Podríamos decir que la crítica de Friedman al keynesianismo comienza en 1963, 10 años antes del fin de los 30 años gloriosos, cuando publica, junto a la economista Anna Schwartz, el libro A Monetary History of the United States. En esta obra, Milton Friedman y Anna Schwartz analizan datos económicos de la economía estadounidense, desde 1867 hasta 1960, para llegar a la conclusión de que no es la demanda agregada la principal causante de la estabilidad o las depresiones en la economía, sino la oferta de dinero, es decir, la cantidad de dinero disponible en la economía. Mientras que Keynes creía que la culpable de la gran dureza y duración de la Gran Depresión era la caída de la demanda agregada, por motivos que he explicado antes y ya conocemos, Friedman afirmaba que en realidad la verdadera culpable fue la incompetencia de la Reserva Federal, que permitió que la cantidad de dinero en circulación durante esa época cayera en más de un tercio. Recordemos que el keynesianismo es una teoría económica que surge en reacción a la Gran Depresión, y todas las medidas que propone tienen como base que durante las crisis y en la economía en general, lo más importante es la demanda agregada. Esto significa que Friedman está atacando directamente los cimientos de la teoría keynesiana. Durante la Gran Depresión quebraron miles de bancos, haciendo que desapareciera de la economía una gran cantidad de dinero en circulación. En opinión de Friedman, la Reserva Federal de Estados Unidos debería haber actuado como prestamista de última instancia, inyectando más dinero en el sistema financiero para evitar que la crisis bancaria se convirtiera en una depresión económica masiva, como eventualmente pasó.
La evaporación de más de un tercio del dinero en circulación desembocó en una tremenda inflación, con las consecuencias vistas al principio del vídeo. Pero lo importante aquí es que, según Friedman, esto fue una negligencia de la Reserva Federal y se podría haber evitado. El monetarismo es la corriente de pensamiento económico por la que abogaba Milton Friedman, que, al contrario del keynesianismo con la demanda agregada, centra su análisis en el papel del dinero en la economía y cómo las variaciones de la oferta monetaria afectan a temas tan importantes como la inflación, el crecimiento económico o el desempleo. Según el monetarismo, los gobiernos deben centrarse en controlar la cantidad de dinero en circulación y mantener un crecimiento constante de este para controlar la inflación y recesiones. Es decir, lo importante son las políticas monetarias, mientras que los keynesianos argumentan que estas no son ni de lejos tan importantes como las políticas fiscales. La defensa keynesiana de las políticas fiscales, en concreto del gasto público, sobre todo durante las crisis, se debía en buena parte a sus ideas acerca del consumo. Durante las depresiones la gente no gasta, y esto prolonga la depresión. Es lo que se llama trampa de liquidez. El gasto estatal en una situación así permite aumentar los ingresos y con ello el consumo. Pero Milton Friedman tenía cosas que decir con respecto a esto, y las reflejó en su teoría del ingreso permanente. Friedman afirma que las personas distinguen entre dos tipos de ingresos: ingresos permanentes, sus ganancias estables a largo plazo, e ingresos transitorios, como una herencia o una bonificación en el trabajo. Comprobó estadística y empíricamente que las personas tendían a destinar sus ingresos permanentes al consumo y los transitorios al ahorro. Es decir, que no basan sus decisiones de consumo en sus ingresos inmediatos, sino en sus ingresos permanentes y estables. Según esta teoría, tiendes a gastar y vivir un estilo de vida en función a tus ingresos permanentes y seguros, como por ejemplo tu salario. Si te aumentan el sueldo en el trabajo, con el tiempo vas a acabar gastando más, porque ese salario lo percibes como seguro y recurrente y puedes adecuar tus gastos a él, tu consumo a él. Pero si de repente te toca la lotería o recibes una herencia, probablemente tus gastos no van a cambiar sustancialmente, porque sabes que ese dinero no es para siempre ni es recurrente. Así que vas a ser precavido y vas a intentar no despilfarrarlo y ahorrar por lo que pueda pasar. Si recordáis, el modelo keynesiano se basa en aumentar la demanda agregada, aumentar el consumo, sobre todo mediante políticas fiscales. Es decir, que la gente tenga más dinero a corto plazo, ya sea porque está empleada temporalmente en una obra pública, porque ha recibido una ayuda del Estado, porque le han subido el subsidio que le dan por estar desempleada, o si es una empresa, porque ha recibido una subvención. Como gracias a estas políticas fiscales las personas y las empresas tienen más dinero a corto plazo, instantáneamente se supone que gastarán e invertirán más, aumentando la demanda agregada y generando un efecto multiplicador en la economía. Pero lo que Friedman viene a decir aquí es que la cosa no es tan fácil ni tan rápida. Si las personas o empresas perciben que esos ingresos son transitorios, que son debidos al contexto actual, a la suerte o algo momentáneo que no se va a volver a repetir en el tiempo, es poco probable que los gasten de inmediato y por el contrario los ahorrarán. Incluso si esos nuevos ingresos se perciben como permanentes, fiables y recurrentes, tardarán un tiempo en adaptar su consumo a su nuevo y mayor poder adquisitivo. El multiplicador keynesiano, una de las piedras angulares del modelo keynesiano, establecía que el gasto público se traducía en mayor riqueza distribuida por toda la economía y era más efectivo cuanto mayor fuera la propensión marginal a consumir. Es decir, cuanto mayor fuera el porcentaje de ese dinero extra que se destina al consumo. Pero Milton Friedman demuestra, en esencia, que esta propensión marginal a consumir es mucho menor de lo que Keynes pensaba, reduciendo así drásticamente la efectividad de las medidas keynesianas. El multiplicador keynesiano no es ni tan efectivo ni funciona tan rápido como se creía. Las dos críticas que acabamos de ver son críticas al keynesianismo en general.
La primera nos dice que la demanda agregada no es lo más importante en una economía, al menos en tiempos de crisis. Y la segunda, que las políticas keynesianas no son tan efectivas ni inmediatas como se pensaba. Pero las críticas que vienen ahora las tenemos que entender no dentro de un contexto de crisis, sino de crecimiento económico, cuando ya hay una baja tasa de desempleo y la economía está funcionando de forma eficiente, cerca de su máximo potencial, como pasaba después de la Gran Depresión. A grandes rasgos, lo que vamos a ver es que el Estado meta mano en la economía cuando todo está funcionando bien, más que mejorar las cosas, las empeora. Imagina un profesor que tiene en clase un alumno que se porta mal, y como no para de entorpecer la clase, le amenaza diciéndole que si se vuelve a portar mal, le castigará. El alumno decide comprobar cómo de seria es esa amenaza, y vuelve a portarse mal. El profesor le llama la atención, pero no le castiga como había prometido. Unos días después, el alumno hace lo mismo, se vuelve a portar mal, y el profesor, a pesar de su amenaza inicial, tampoco le castiga y lo deja pasar. Y así, con el paso de los días, el alumno comprueba una vez tras otra que el profesor nunca le termina castigando. En un principio, no sabía muy bien cómo de seria era la amenaza, pero tras una serie de pruebas, de prueba y error, ha adaptado sus expectativas sobre la reacción del profesor. Ahora el alumno espera que el profesor no le castigue, aunque se porte mal. Tiene esa expectativa, espera esa reacción por parte del profesor, así que actuará en consecuencia y seguirá portándose mal con la expectativa de que el profesor no le castigará. Si un día el profesor se harta de él y decide de una vez por todas castigarlo, el alumno hará lo mismo que antes. Probará durante un tiempo cómo de serio va esta vez el profesor. Si a partir de ahora, cada vez que se porta mal, le castiga, las expectativas del alumno se ajustarán a esta nueva realidad y esperará un castigo cada vez que se porte mal, así que para evitarlo se portará mejor que antes. En cada caso, las expectativas del alumno con respecto a la severidad del profesor se han ajustado lentamente, con el tiempo y mediante prueba y error. El comportamiento del alumno en este ejemplo es lo que Milton Friedman llamó expectativas adaptativas. Según la teoría de las expectativas adaptativas, las personas y empresas basan sus expectativas sobre lo que sucederá en el futuro teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en el pasado, y lo hacen de forma gradual, adaptándose lentamente a los cambios. ¿Qué relación tiene esto con la economía? Volvamos a la curva de Phillips, que representaba la relación inversa entre la tasa de desempleo y la tasa de inflación en una economía keynesiana. Cuanta más inflación, menor será el desempleo, y viceversa. Recordemos qué explicación tenía esta curva cuando la economía ya estaba funcionando bien y la tasa de desempleo ya era baja de por sí, pero el Estado quería aumentar aún más la demanda agregada, la variable más importante en una economía keynesiana. Pues primero, las medidas keynesianas estimulan la demanda agregada, así que las empresas producen más bienes y servicios. Segundo, al aumentar la producción se necesitan más trabajadores, y como la tasa de desempleo ya es muy baja, las empresas tienen que competir por ellos, y como podéis suponer, la que ofrezca mejores sueldos se los lleva. Es decir, en general, los salarios suben. Y por último, al subir los salarios, y como la empresa no ha mejorado su tecnología ni procesos de fabricación, aumentan los costos de producción por unidad producida. Pero las empresas tienen que mantener un margen mínimo de ganancia para seguir operando, así que suben los precios de los bienes y servicios que producen para compensar la diferencia. Es decir, se genera inflación. A corto plazo la gente está contenta, porque hay menos desempleo y además ganan más dinero, ya que han subido los salarios. Pero esa ilusión dura poco, empiezan a notar cómo los precios de los productos suben cada vez más, comiéndose sus ganancias extra. Tras un tiempo, el gobierno vuelve a aplicar otras medidas similares y pasa exactamente lo mismo. Al principio todos contentos, pero cuando aumenta la inflación se vuelven a dar cuenta de que en realidad nada ha cambiado. Algunos incluso están peor que antes, porque los precios han subido más que su salario. Han tardado un tiempo en hacerlo, pero han aprendido la lección. Si el gobierno aplica X medida, aunque al principio parezca que todo ha mejorado, la posterior inflación hará que todos los aparentes beneficios sean nulos. Si el Estado vuelve a aplicar la misma medida, como ya se saben el truco y no quieren perder poder adquisitivo, los trabajadores ejercerán presión para que los salarios aumenten, incluso antes de que la medida se aplique en sí, aumentando los costos de producción y haciendo que esta vez tan siquiera disminuya el desempleo a corto plazo. Es decir,
Las personas han anticipado lo que iba a pasar y han reaccionado en base a sus expectativas de que la inflación iba a subir incluso antes de que realmente suba. Esto no solo se materializa en que los trabajadores pidan aumentos de salario por adelantado, sino en muchas otras reacciones que al final solo generan más inflación sin que el desempleo tan siquiera disminuya a corto plazo. Es como el alumno que se seguía portando mal porque sabía que el profesor no le iba a castigar. La gente y las empresas prevén inflación y ajustan sus comportamientos en base a eso, antes incluso de que realmente haya inflación. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Que ahora el Estado ya no puede aplicar esa medida en concreto. Tendrá que sorprender a la gente con otra diferente que no se sepan, si quiere que al menos en el corto plazo el desempleo se reduzca. Y cuando la gente se adapte a esta nueva medida y vuelvan a esperar inflación cada vez que se aplica, el Estado tendrá que sorprender con otra diferente, y así constantemente. Esto quiere decir que a corto plazo, mientras el Estado sepa sorprender y engañar a la población, la curva de Phillips se cumplirá y el gasto público se traducirá en un menor desempleo a costa de una mayor inflación. Pero a largo plazo solo variará la inflación, porque aunque las personas y empresas tarden un tiempo en darse cuenta de la situación, se terminarán percatando y aprendiendo de ello. Esto hace que a largo plazo la curva de Phillips se convierta en una simple línea vertical en la que solo la inflación varía, porque las personas siempre terminarán previendo inflación y adaptando su comportamiento a esta expectativa. En una economía desarrollada y estable, la tasa de desempleo está fija, en lo que Friedman llamó tasa natural de desempleo. La tasa natural de desempleo corresponde al tope de la capacidad productiva de la economía, cuando todos los recursos productivos están siendo utilizados de manera eficiente. Esta tasa natural de desempleo la determina la capacidad productiva de la economía, es decir, la productividad y tecnología de sus empresas y la eficiencia de sus mercados. Además, por supuesto, de otros factores, como regulaciones o la estructura de la economía. Cuando un país llega a esta tasa de desempleo, se dice que ese país goza de pleno empleo. A largo plazo, cualquier intento de reducir el desempleo por debajo de ese nivel mediante políticas expansivas resultará tan solo en una mayor inflación. Las expectativas adaptativas suponían que las personas se basan únicamente en lo que ha ocurrido con anterioridad. Si el acontecimiento A resulta en el acontecimiento B, se supone que volverá a ser así. Si una medida determinada resulta en inflación, volverá a ser así. Y actuamos según estas previsiones. Pero si al hacer predicciones de futuro solo consideráramos el pasado, nos equivocaríamos casi siempre, o como mínimo seríamos muy poco eficientes. En el ejemplo del profesor, el alumno ha tenido que portarse mal varias veces para hacerse una idea de cómo reacciona el profesor y prever si le castigará o no. Además, cada cambio de comportamiento del profesor hará que el alumno tenga de nuevo que ajustar sus expectativas mediante prueba y error. Pero algo muy importante que las expectativas adaptativas no tienen en cuenta es la información previa que pueda tener el alumno. Sus compañeros previamente le pueden haber contado que el profesor es muy severo y siempre impone castigos duros. Con esta información, el alumno ya puede crear, y de hecho crea, unas expectativas. Ya no le hace falta crearlas mediante prueba y error. Lo ha hecho inmediatamente, gracias a la información de la que disponía. Como hemos visto, las expectativas adaptativas no se adaptan del todo a la realidad. Y fue esta insatisfacción la que condujo a la teoría de las expectativas racionales, una versión más refinada de las expectativas adaptativas. Esta teoría afirma que las personas y empresas forman sus expectativas sobre el futuro de manera racional, utilizando toda la información disponible y relevante para tomar decisiones económicas. Esto significa que las personas no suponen que el futuro será una simple extrapolación del pasado, sino que usarán también todo tipo de información que tengan disponible. Estos son muy malas noticias para la curva de Phillips, que teniendo en cuenta las expectativas adaptativas, al menos se cumplía a corto plazo si el Estado era capaz de sorprender al ciudadano con políticas novedosas. Pero si los agentes económicos son racionales y capaces de generalizar, ya no hay sorpresa que valga, no necesitan comprobarlo antes.
La gente siempre anticipará la inflación con cualquier medida expansiva que el gobierno quiera aplicar y adaptará su comportamiento en base a esta expectativa, por ejemplo, pidiendo aumentos de salario. Si anteriormente, con expectativas adaptativas, la curva de Phillips funcionaba a corto plazo, pero a largo plazo era una línea vertical, teniendo en cuenta expectativas racionales, tanto a corto como a largo plazo, la curva de Phillips es una línea vertical. No existe medida gubernamental que pueda disminuir el desempleo. Más gasto público solo provocará más inflación. En general, las políticas keynesianas asumen que los agentes económicos son pasivos, pero en realidad esto obviamente no es así. Todos nosotros reaccionamos a eventos según nuestro contexto, la información que tengamos disponible o nuestra manera de razonar y de actuar. Las teorías de las expectativas adaptativas y racionales tratan de modelar de alguna forma nuestra manera de comportarnos ante diferentes situaciones económicas. En palabras del principal precursor de la teoría de las expectativas racionales, John Muth, sorprende que las expectativas no se hayan considerado antes como modelos dinámicos racionales, pues la racionalidad se da por supuesta a los demás aspectos del comportamiento empresarial. Y en palabras de Robert Hall, economista estadounidense, los beneficios de la inflación se derivan del uso de la política expansiva para engañar a los agentes económicos, de manera que se comporten de un modo socialmente preferible, aun en contra de sus propios intereses. Si los comportamientos de las personas cambian según sus expectativas de futuro, que se moldean en base a su contexto y la información de la que disponen, como afirma la teoría de expectativas racionales, significa que su comportamiento cambia con el tiempo según las políticas aplicadas y otros factores, lo que significa que los comportamientos observados empíricamente en el pasado no tienen por qué ser iguales en el presente, con condiciones económicas diferentes, lo que significa que los modelos económicos que se basan en observaciones del pasado pueden fallar al predecir los efectos de nuevas políticas, porque las personas modificarán su comportamiento de acuerdo a sus expectativas sobre el futuro y a las circunstancias que crearán estas políticas. Esta teoría fue propuesta en 1976 por el economista Robert Lucas y se conoce como la crítica de Lucas. Todo se resume en que las políticas y modelos económicos no pueden basarse solo en observaciones y comportamientos observados en el pasado, sino que también hay que tener en cuenta cómo las personas ajustan sus comportamientos ante cambios de política. Por ejemplo, volvamos a nuestra tan trillada ya curva de Phillips, que si recordáis se basa en datos recogidos durante casi 100 años en Reino Unido. Podríamos pensar, y de hecho se pensaba, que si esta relación se ha mantenido durante casi 100 años es porque es algo que es así y ya está. Es una ley inexorable, y significa que el desempleo se puede controlar a costa de una mayor inflación. Pero como ya hemos visto, en 1970, con el fenómeno de la estanflación, esta relación inversa se desvaneció y la inflación y el desempleo crecían simultáneamente. En general, la crítica de Lucas sugiere que los modelos keynesianos tradicionales, al basarse en datos empíricos sin considerar las expectativas cambiantes de las personas y empresas, pueden sobreestimar el efecto del gasto público. En el keynesianismo se presupone que un aumento del gasto público genera un incremento directo en el consumo y la inversión. Pero, como ya hemos visto, si los agentes económicos anticipan que un aumento en el gasto público hoy llevará a un aumento en los impuestos en el futuro, por ejemplo, podrán reducir su consumo presente para ahorrar y prepararse para estas circunstancias futuras. Esto hace que la propensión marginal a consumir sea menor, lo que hace que el multiplicador keynesiano sea menor, lo que hace que el impacto del gasto público en la demanda agregada sea menor, lo que hace, en definitiva, que las medidas keynesianas sean mucho menos efectivas de lo que se pensaba. Y este es solo un ejemplo. Por estas razones, según la crítica de Lucas, los modelos económicos deberían basarse, más que en datos históricos, en las preferencias subyacentes más profundas de las personas, en cómo razonan y toman decisiones, así como en la tecnología y los recursos disponibles, o los marcos legales de una economía.
Acabamos de ver que el gasto público constante, que es la base de las medidas keynesianas, da lugar a inflación. Pero para que el gobierno pueda gastar, primero ha de tener dinero. ¿Y cómo consigue ese dinero? Con los impuestos que pagan los ciudadanos. Pero esa recaudación no suele ser suficiente para pagar todo el gasto. Así que recurre a subidas de impuestos y emitir deuda pública. Es decir, endeudarse. Y estos problemas constituyen otras de las principales críticas al keynesianismo, sumado a que el Estado es cada vez más grande y tiene más dinero, poder y capacidad de control. Los altos impuestos a las personas y empresas reducen sus incentivos a consumir e invertir, reduciendo el crecimiento económico. El déficit fiscal y la emisión continuada de deuda pública pueden llegar a niveles insostenibles, provocando, entre otras cosas, más inflación, una pérdida de confianza en la economía del país y, en concreto, el efecto crowding out, en el que el gasto público acapara inversión privada, reduciendo el crecimiento económico. Las regulaciones impuestas por el gobierno aumentan los costos de las empresas y reducen también los incentivos a invertir e innovar. Las intervenciones gubernamentales en general se basan en quitar a unos para dárselo a otros, de una forma relativamente arbitraria. No estamos hablando de que se redistribuya la riqueza, que de hecho es otra de las críticas, porque se ha puesto muy en duda si el keynesianismo redistribuye la riqueza realmente. Estamos hablando de, por ejemplo, dar ventajas fiscales o subvenciones a empresas concretas o de ciertos sectores. Esto genera distorsiones en el mercado y una asignación poco eficiente de los recursos. Las empresas públicas suelen ser menos eficientes que las privadas, lo que provoca de nuevo una asignación poco eficiente de los recursos, porque el sector público absorbe recursos que podrían ser utilizados más eficientemente por el sector privado. Si el Estado interviene cada vez que surge un mínimo problema en la economía, puede generar una dependencia excesiva por parte de las personas y empresas, desincentivando la capacidad de adaptación y la innovación. Como habéis podido comprobar durante todo el vídeo, el sistema keynesiano está totalmente centrado en la demanda, pero descuida mucho la oferta. Y si lo pensáis, la inflación, problema recurrente en una economía keynesiana, es directamente causada porque la oferta no es suficiente para absorber toda la demanda. En efecto, esta es otra de las críticas directas al keynesianismo. Las medidas que propone se basan en consumir, en aumentar como sea la demanda agregada, pero no dicen nada sobre cómo producir los bienes y servicios que se consumirán. Bajo este modelo, el país más rico es el que más consume. ¿Os acordáis de la ley de Say? ¿La oferta crea su propia demanda? Pues el keynesianismo sería como darle la vuelta. La demanda crea su propia oferta. Solo que esto, como hemos podido comprobar, no es así. La realidad es que el país más rico es el que más produce, es decir, el más productivo, el que tiene la mejor tecnología, los trabajadores más capacitados, los mejores procesos de producción. Esa es la forma de hacer que un país sea más rico y de aumentar el poder adquisitivo de las personas, no artificialmente, como hemos visto con la curva de Phillips, en la que pareciera que estamos condenados a unos salarios máximos que si aumentan también lo hacen todos los precios, dejándonos en la misma situación que antes. Después de la estanflación de los años 70, parecía que el modelo keynesiano había dejado de funcionar, y la idea de un libre mercado sin restricciones ni intervención estatal comenzó a ganar fuerza de nuevo entre economistas y dirigentes políticos. Esta corriente fue conocida como neoliberalismo, y sus máximos exponentes fueron dos premios Nobel de Economía, Milton Friedman y Friedrich von Hayek, que defendían, entre otras cosas, el libre comercio, las privatizaciones, la desregulación financiera y un Estado mínimo, con la excepción de un banco central que regulase la moneda y fuera autónomo. La década de los 80 estuvo marcada por el neoliberalismo en la presidencia de Ronald Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en Reino Unido. El foco ya no era disminuir el desempleo al máximo, sino controlar la inflación, que a principios de los 80 se situaba en torno al 15%. A mediados de década, la inflación se redujo a menos de un 5%, con un posterior crecimiento económico. Los 90 fue un periodo de globalización en el que continuó la predominancia de políticas liberales.
Se vivió un auge en el comercio internacional con bajos niveles de inflación y un crecimiento acelerado, debido en parte al nacimiento de la era de Internet. Con sus más y sus menos, como la burbuja de las .com, la economía de los países desarrollados del mundo crecía sostenidamente, hasta que llegó la crisis financiera del 2007-2008, que puso en duda el neoliberalismo por su falta de políticas regulatorias. El keynesianismo volvió a resurgir en forma de masivos estímulos fiscales y rescates financieros. Estados Unidos, bajo la administración de Obama, implementó el paquete de estímulo más grande desde la Gran Depresión. Y desde ese momento hasta la actualidad, la corriente económica predominante es la llamada nueva economía keynesiana, o nuevo keynesianismo, que es una vuelta más de tuerca al keynesianismo, incorporando y teniendo en cuenta conceptos como las expectativas racionales que hemos visto antes o la crítica de Lucas. También da más peso a las políticas monetarias y al control de la inflación, como Milton Friedman y la corriente monetarista promulgaban. Aunque la base sigue siendo la misma, lo más importante en una economía es la demanda agregada, y el gobierno debe intervenir para estabilizar la economía. Supongo que, llegados a este punto, esperas que te desvele quién es el bueno y quién es el malo en esta película. Si Keynes tenía razón en algo, si el keynesianismo está bien, está mal, qué es lo mejor, qué es lo peor. Ha llegado el momento. Redoble de tambores. Y la respuesta es que no lo sé. Siento decepcionarte, pero la realidad es que no lo sé. No soy economista ni conozco los entresijos y motivaciones perversas del gobierno o las grandes empresas. Soy un chaval de 23 años, a punto de graduarse en matemáticas e informática, que se ha leído un par de libros de economía porque es un tema que le interesa y ha decidido hacer un vídeo de ello. Las razones por las que he hecho este vídeo son 3. La primera, no es lo mismo leer sobre algo que escribir o explicar algo. En serio, cuando creas que sabes sobre un tema, prueba a intentar explicárselo a alguien y responder las preguntas que te haga. Ya verás cómo se te quita la tontería. La segunda es que es un tema importantísimo. Me refiero, la economía está increíblemente presente en nuestras vidas. Aunque sea más curiosidad intelectual que otra cosa, porque saber de economía no te va a hacer rico como mucha gente piensa, creo que merece la pena. La tercera razón tiene que ver con las dos anteriores, y es que aunque no te quedes con todo lo que digo en el vídeo o haya cosas que no entiendas, al menos ahora sabes que existen y son importantes. Al final la vida es como una cebolla, infinita. Cuando creías que más o menos sabías de qué iba la cosa y te sientes confiado con tus convicciones y en lo que gastas tu tiempo, ¡boom!, aparece otra capa de incertidumbre más para que te des cuenta de todo lo que no sabes, que no sabes. Volviendo al tema del keynesianismo, parece ser que se sigue aplicando sobre todo en periodos de crisis. Por ejemplo, cuando pasó todo lo del COVID, la mayoría de países aplicaron medidas keynesianas. En España, los trabajadores recibían una prestación del Estado equivalente al 70% de su salario. Se dieron más de 11.000 millones de euros en ayudas a empresas, se implementó un ingreso mínimo vital de entre 462 hasta 1.015 euros... Y todo esto en teoría mitigó muchísimo el efecto de la crisis. En general se esperaba que aumentara el desempleo mucho más de lo que lo hizo, así que parece ser que estas medidas keynesianas tuvieron efecto. Eso sí, a costa de aumentar mucho la deuda pública, no solo en España, sino en todos los países. De hecho, la deuda pública no ha parado de aumentar mundialmente desde la crisis del 2007-2008, justo cuando la nueva economía keynesiana se volvió la corriente económica predominante. Parece ser que las políticas keynesianas funcionan bien en tiempos de crisis y a corto plazo, que es básicamente para lo que fueron diseñadas, pero usarlas como norma en cualquier contexto y durante un largo periodo de tiempo acarrea vicios y problemas. Uno de los problemas que más me importan a mí personalmente es que el Estado sea cada vez más grande. Creo que a la gente en general no le gusta la competitividad y asumir responsabilidades, y por eso quizás prefiere que el Estado le proporcione un camino a seguir, unas ideas, un trabajo, en general una serie de garantías, que es lo que llamamos estado de bienestar. Quizás el liberalismo pueda ser un poco más salvaje en ese aspecto. Más libertad conlleva muchísimos más riesgos, pero también muchísimas más ventajas si eres alguien competitivo, curioso o inconformista, por decir 3 adjetivos. Creo que ya se entiende.
Pero al final esta es mi opinión subjetiva. Todo lo demás he intentado que sean datos ciertamente objetivos que nos puedan ayudar a los dos a formar una opinión más o menos fundamentada sobre el tema y seguir investigando y conociendo otros puntos de vista. Como habéis visto, desde la crisis del 2007-2008 se ha vuelto a un modelo económico de corte keynesiana, aunque renovado, mezclando aspectos de corrientes más liberales. Y quizás os preguntéis por qué. Bueno, para vuestra suerte, he preguntado a ChatGPT cuáles son los principales objetivos y preocupaciones en la economía actualmente y por qué, para resolverlos, se usa el modelo del nuevo keynesianismo y no otro más enfocado en el libre mercado. Y esto es, en resumen, lo que me ha respondido. El nuevo keynesianismo se emplea en gran medida porque ofrece un marco teórico que equilibra la intervención del Estado con las dinámicas del mercado y es percibido como una solución más eficaz para abordar ciertos problemas económicos que los modelos de corte liberal o de laissez-faire no pueden resolver adecuadamente. A continuación se detallan los principales objetivos y preocupaciones en la economía actual y las razones clave por las que el nuevo keynesianismo se prefiere a modelos más liberales. 1. Control de la inflación. La inflación elevada reduce el poder adquisitivo y puede desestabilizar la economía. Controlar la inflación es clave para mantener la confianza en la moneda y evitar distorsiones en los precios. El nuevo keynesianismo permite a los bancos centrales utilizar políticas monetarias activas, como la manipulación de tasas de interés, para controlar la inflación. Los enfoques liberales suelen proponer reglas monetarias fijas, lo cual es menos flexible. 2. Reducción del desempleo. El desempleo genera costos sociales y económicos elevados, como la pérdida de ingresos y habilidades. El nuevo keynesianismo propone políticas fiscales y monetarias activas para estimular la demanda agregada y reducir el desempleo. El liberalismo confía más en el ajuste automático del mercado, lo que puede ser lento y generar altos niveles de desempleo durante más tiempo. 3. Estabilidad financiera. Las crisis financieras pueden tener efectos devastadores en la economía real, como la quiebra de empresas y la pérdida de empleos. El nuevo keynesianismo aboga por la regulación del sistema financiero para prevenir crisis, mientras que el liberalismo es más escéptico sobre la intervención estatal en los mercados financieros. 4. Respuesta a las crisis económicas. Las recesiones prolongadas destruyen empleos y reducen el bienestar económico. El nuevo keynesianismo permite una intervención rápida y flexible mediante políticas fiscales expansivas, como el aumento del gasto público y monetarias. El enfoque liberal tiende a dejar que el mercado se ajuste solo, lo cual puede alargar la recuperación. 5. Estabilización económica. Evitar fluctuaciones grandes en el ciclo económico es clave para mantener un crecimiento estable y predecible. El nuevo keynesianismo promueve la intervención estatal para suavizar las recesiones y evitar sobrecalentamientos. El liberalismo, por otro lado, asume que las fluctuaciones son naturales y que la intervención estatal puede empeorar las distorsiones. 6. Manejo de la deuda pública. Un mal manejo de la deuda puede generar crisis fiscales, pero una política fiscal bien gestionada puede estimular el crecimiento. El nuevo keynesianismo justifica el uso de la deuda pública en tiempos de crisis para estimular la demanda, siempre que sea sostenible. El liberalismo suele favorecer políticas de austeridad y el equilibrio presupuestario para evitar déficits. 7. Crecimiento a largo plazo. El crecimiento económico sostenido es clave para mejorar el nivel de vida y generar empleo. El nuevo keynesianismo pone énfasis en políticas que estimulen la demanda y la inversión pública, mientras que el liberalismo se enfoca en la desregulación y la reducción de impuestos como motores del crecimiento, lo cual puede no ser suficiente en épocas de recesión. 8. Expectativas racionales y credibilidad de la política económica. Las expectativas de los agentes económicos influyen en decisiones clave como el consumo y la inversión. El nuevo keynesianismo integra las expectativas racionales, asegurando que las políticas sean creíbles y predecibles. El liberalismo confía más en las reglas rígidas de la política monetaria y fiscal, lo que reduce la capacidad de adaptación a nuevas circunstancias. 9. Reducción de la desigualdad. La desigualdad excesiva puede llevar a tensiones sociales y reducir el consumo, afectando a la estabilidad económica. El nuevo keynesianismo apoya la redistribución mediante impuestos progresivos y gasto social, mientras que el liberalismo se opone a intervenciones redistributivas, defendiendo que el mercado asigna los recursos de manera eficiente. 10.
garantizar la sostenibilidad ambiental. Los problemas ambientales como el cambio climático pueden tener efectos devastadores en la economía a largo plazo. El nuevo keynesianismo aboga por la intervención estatal en la regulación ambiental y el fomento de tecnologías limpias. El liberalismo en general se enfoca en que las soluciones ambientales surjan del mercado, lo cual no siempre es suficiente para abordar problemas globales complejos como el cambio climático. En conclusión, el nuevo keynesianismo se prefiere porque ofrece una solución más flexible y adaptativa frente a los desafíos económicos contemporáneos, permitiendo intervenciones públicas en momentos de crisis o desequilibrio. A diferencia de las corrientes más liberales, que confían en el ajuste automático de los mercados, el enfoque keynesiano moderno reconoce que existen imperfecciones en el mercado, rigideces en precios y salarios o la importancia de las expectativas, proporcionando herramientas más efectivas para mitigar las crisis y gestionar la inflación. Esto lo ha convertido en el modelo económico predominante en la formulación de políticas de muchos países. Termino el vídeo con una frase mítica de Milton Friedman, pero antes te recuerdo que tienes mi newsletter en la descripción. Si te suscribes, cosa que es gratis, de vez en cuando recibirás algún correo donde te hablo de temas interesantes como este. No soy muy constante, pero lo intento. Además, con la contraseña que te envío en el primer correo, puedes acceder a los bonus de este y todos mis demás vídeos. El bonus de este es un desarrollo más profundo de mi opinión sobre la intervención del Estado en general, sus posibles beneficios versus la pérdida de libertad que conlleva. En mi página web también tienes los libros que me voy leyendo de donde saco la información para hacer vídeos como este. Todos ellos con su respectiva crítica. Ahora sí. En un sentido, ahora todos somos keynesianos. En otro, ya nadie es keynesiano. No seas un NPC.